antes de empuñar una lanza, antes de ponerse la armadura, antes de que alguien te llamara guerrero. Tenías que sobrevivir una noche que muchos no superaban. No era un entrenamiento, no era un examen. Era una prueba diseñada para matar a los débiles. Y estaba completamente aprobada por el Estado. Esto es lo que realmente hacían los espartanos para fabricar sus soldados. Suscríbete ahora porque al final de este video te dejo algo que puede cambiar tu situación financiera. Quédate hasta el final. Solo lo menciono una vez. Cuando la gente piensa en Esparta, piensa en 300 guerreros bloqueando un desfiladero. Piensa en escudos, en sangre, en frases épicas grabadas en piedra. Pero nadie habla de lo que pasaba antes de todo eso. Nadie habla del proceso, de los años, de los rituales que tomaban a un niño común y lo convertían en algo que el mundo antiguo no había visto antes. Un sistema tan brutal, tan metódico y tan efectivo, que los propios griegos lo miraban con una mezcla de admiración y terror. Hoy vamos a entrar en ese sistema, paso a paso, desde el principio. Y te advierto algo. No todo lo que vas a escuchar es glorioso. Parte de esto es oscuro. Parte de esto es incómodo. Pero todo es real. Y todo está documentado. Todo comenzaba antes de que el niño pudiera caminar. Antes de que pudiera hablar. Cuando nacía un bebé en Esparta, no era la familia quien decidía si vivía. Era el Estado. Los ancianos de la tribu, un grupo llamado los gerontes, examinaban al recién nacido. Lo observaban, lo sostenían, buscaban señales de debilidad, miembros deformes, llanto excesivo, cualquier indicio de que ese niño no podría convertirse en soldado. Si lo aprobaban, vivía. Si no, lo llevaban a un lugar llamado el Apotetae, un barranco al pie del monte Taygeto, y lo abandonaban allí. Esta no era una práctica oculta ni vergonzosa. Era política oficial. Estaba documentada por Plutarco, el historiador griego, quien la describió sin rodeos. Esparta no criaba hijos para los padres, sino para el Estado. Piénsalo un momento. Ni siquiera habías abierto los ojos completamente y ya habías pasado tu primer filtro. Pero si sobrevivías ese primer día, el verdadero proceso apenas comenzaba. A diferencia de lo que muchos creen, los primeros 7 años de un espartano transcurrían en casa, con su familia. Pero eso no significaba que fueran años blandos. Las madres espartanas tenían instrucciones muy precisas. No envolver a los bebés con fuerza, como hacían en otras ciudades griegas. Nada de telas apretadas que los mantuvieran quietos y calmados. Los bebés espartanos dormían expuestos. Se acostumbraban al frío desde el primer mes de vida. Se les dejaba llorar. Se les exponía a la oscuridad para que no desarrollaran miedo a la noche. Y cuando un niño espartano lloraba demasiado, la respuesta de la madre no era consuelo inmediato. Era espera. Era silencio. Era la enseñanza más temprana de todas. El mundo no se detiene por tu dolor. Así crecían durante 7 años, endureciéndose sin saber que se estaban endureciendo. Hasta que un día, sin aviso, todo cambiaba. A los 7 años los niños espartanos eran separados de sus familias, sin excepciones, sin privilegios. El hijo del rey y el hijo del zapatero entraban al mismo sistema. Ese sistema tenía nombre, el agoge. Y el agoge no era una escuela. Era una institución diseñada para destruir todo lo que eras y reconstruirte desde cero. Desde el primer día, los niños dormían en el suelo. En grupos, sin colchones, sin mantas suficientes. Se les daba una sola túnica al año, una sola, para el frío del invierno y el calor del verano. La comida era deliberadamente escasa. No por falta de recursos, sino por diseño. Se esperaba que los niños robaran comida para sobrevivir. Pero aquí viene el giro que nadie anticipa. Si te atrapaban robando,
No te castigaban por robar. Te castigaban por dejarte atrapar. Porque un guerrero que no puede moverse en silencio es un guerrero muerto. El dolor era constante. Los mayores podían golpear a los menores. Era parte del entrenamiento. Aprender a recibir golpes sin llorar, sin retroceder, sin mostrar debilidad. Y todo esto era solo el calentamiento. Porque el agoge tenía un ritual final. Uno que separaba a los que completaban el proceso de los que simplemente no podían. Llegamos al ritual más oscuro de toda la historia espartana, el que los libros de historia modernos mencionan de pasada, el que las películas nunca muestran. Se llamaba la cripteia, y era esto. Al llegar a cierta edad, generalmente alrededor de los 18 años, los jóvenes espartanos más prometedores eran enviados solos al campo, sin armas visibles, sin compañeros, sin mapa. Su misión era sobrevivir en las sombras, vivir como fantasmas, alimentarse de lo que pudieran conseguir, moverse de noche, esconderse de día. Pero eso no era todo. Eso habría sido simplemente una prueba de supervivencia. La cripteia tenía un componente que convierte este ritual en algo que ninguna civilización moderna aprobaría jamás. Se les ordenaba cazar. Y lo que cazaban eran los hilotas, los esclavos del Estado espartano. Si un hilota era sorprendido de noche fuera de su territorio, el joven espartano en la cripteia podía matarlo. Sin consecuencias legales, sin necesidad de justificación. Era, en términos modernos, una licencia para matar que servía como examen final. El objetivo oficial era doble: mantener el control sobre la población esclava que superaba en número a los espartanos libres, y al mismo tiempo probar que el joven guerrero podía operar en la oscuridad, tomar decisiones letales y sobrevivir completamente solo. Esta práctica fue documentada por Tucídides, por Platón y por el propio Plutarco. No es un mito. No es una leyenda oscura inventada por enemigos de Esparta. Era política de Estado. Y los que la completaban con éxito regresaban transformados. No solo físicamente, mentalmente. Habían cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. Pero la cripteia no era el único ritual extremo. Había otro que se realizaba en público, frente a toda la ciudad. Se llamaba el diamastigosis, y en su versión más documentada, era una ceremonia en el santuario de Artemisa Ortia. Los jóvenes espartanos eran azotados, públicamente, con látigos, y la regla era simple. No puedes gritar, no puedes doblar la rodilla, no puedes pedir que paren. Los que lo lograban eran celebrados. Los que caían simplemente repetían el proceso al año siguiente. Y lo más perturbador de todo es lo que rodeaba esta ceremonia. No era un ritual sombrío, celebrado en privado. Era un espectáculo. Los ciudadanos de Esparta, incluidas las mujeres y los niños, se sentaban en gradas alrededor del santuario para observar. Se documentó incluso que algunas madres alentaban a sus hijos desde las gradas, insistiéndoles en que aguantaran, que no dieran vergüenza a la familia. Siglos después, cuando Esparta cayó bajo influencia romana, los turistas viajaban específicamente para ver esta ceremonia. Los romanos la convirtieron en un evento que en algún momento cobró entradas. Pero para los espartanos, no era entretenimiento. Era la prueba más pura de lo que significa soportar sin doblegarse. Aquí es donde el sistema espartano se vuelve aún más interesante. Porque el proceso de endurecimiento no era solo para los hombres. Las mujeres espartanas eran entrenadas físicamente. Corrían, lanzaban jabalinas, luchaban, y esto no era excepcional o progresista para la época. Era calculado. La lógica espartana era fría y precisa. Una madre débil produce hijos débiles. Una madre fuerte produce guerreros. Las espartanas no participaban en el agoge ni en la cripteia, pero sí tenían su propio proceso de endurecimiento.
Y socialmente, tenían más poder que cualquier mujer griega de su tiempo. Podían poseer propiedades. Podían hablar con libertad. Podían rechazar a un hombre que consideraran indigno. Y tenían una responsabilidad que ninguna otra cultura de la época le daba a sus mujeres. Eran las guardianas de los estándares morales de sus hijos. No el Estado, no el padre, la madre. Existe una frase atribuida a las madres espartanas que resume todo esto. Cuando enviaban a sus hijos a la guerra, las madres les entregaban el escudo y decían, «¿Con él o sobre él? Regresa victorioso, o regresa muerto sobre tu escudo, pero no regreses sin él. Después de años en el agoge, después de la cripteia, después del diamastigosis, después de todo eso, el joven espartano tenía alrededor de 20 años, y todavía no era considerado un ciudadano completo. Debía pasar por una última fase, ser aceptado en uno de los Syssitia, los grupos de comida comunal donde los guerreros espartanos comían juntos cada noche. Esta aceptación no era automática, requería votación unánime. Si un solo miembro del grupo vetaba tu entrada, quedabas fuera. Y quedar fuera significaba perder tus derechos como ciudadano espartano. Después de todo lo que habías sobrevivido, la última puerta la abrían tus compañeros. No el Estado, no los ancianos, tus iguales. Solo cuando pasabas ese último filtro, te convertías en un homoios, un igual, un ciudadano completo de Esparta. Tenías alrededor de 30 años. Habías pasado más de 2 décadas en ese proceso. Y recién entonces podías vivir en casa con tu esposa. ¿Qué nos dice todo esto hoy? Esparta era en muchos sentidos una sociedad que no podemos ni debemos idealizar. Sus métodos eran crueles. Sus prácticas con los hilotas eran injustas en cualquier marco moral que queramos aplicar. El agoge destruía individuos para crear una máquina colectiva. Pero hay algo en la filosofía detrás de todo esto que sigue generando conversación 2500 años después. La idea de que el crecimiento genuino viene del contacto con lo difícil. Que la comodidad, en exceso, produce fragilidad. Que hay algo en el ser humano que se fortalece cuando se le exige más de lo que cree poder dar. No necesitamos azotes ni noches de caza para entender eso. Pero sí podemos preguntarnos, honestamente, ¿qué tan cómodos nos hemos vuelto con la incomodidad? ¿Cuánto de lo que evitamos hoy nos haría más fuertes si lo enfrentáramos? Los espartanos no tenían respuestas perfectas, pero hacían preguntas brutalmente honestas sobre lo que significa ser fuerte, resistente, útil. Y esas preguntas no han envejecido. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre Esparta que el 90% de las personas que dicen admirarla. Y eso, en cierta forma, es tu propio pequeño ritual de iniciación. Como prometí al inicio, si este video te hizo pensar que necesitas construir algo propio que genere dinero mientras duermes, tengo algo para ti. Yo genero ingresos en YouTube de forma automatizada, sin aparecer en cámara, sin grabar mi voz, sin estar presente. El enlace de cómo lo hago está aquí abajo en la descripción. Entra, mira de qué se trata y decide tú mismo.